En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por esa semana que en el aspecto de actividades vamos concluyendo. Gracias por este viernes 21 de agosto. Gracias por todo lo que hemos recorrido. Hoy te pedimos especialmente que podamos escucharte a ti, tú que nos hablas con amor, que nuestro corazón esté abierto a tu palabra y que podamos comprender el doble mandamiento de la vida cristiana: amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Danos tu luz, tu asistencia, tu gracia durante este día, que podamos terminarlo presentándonos ante ti, no con las manos vacías, sino con las manos llenas de frutos, de bendiciones para nosotros, para tu iglesia, para nuestro país. Bien, hoy el tema, nuestra reflexión le titulé Shema Israel. El texto del Evangelio es sobre la pregunta del mandamiento más importante de la ley. Y sin duda uno piensa en amar a Dios sobre todas las cosas, y el Señor ha querido decir, y amar al prójimo como a uno mismo, pero el mandato principal es escuchar. ¿Qué más significa escuchar? Vamos pues al texto del Evangelio, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les agradezco que iniciemos esta jornada. El texto de este capítulo 22 de San Mateo nos da la pauta como para que en la mañana fortalezcamos fuerte nuestra reflexión en torno al amor a Dios, con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y en la tarde quizá tener un momento para hablar acerca de el amar al prójimo como a uno mismo. Sin duda esto es fundamental. No obstante, aún con esta comprensión de mi intención de dividir dos reflexiones, la primera sobre el amor a Dios y la segunda sobre el amor al prójimo, llegué una y otra vez a no separar lo que es el amor que le tenemos a Dios y lo que le tenemos al prójimo. Y vuelvo a la expresión: en realidad el mandamiento es escuchar. Ese es el mandamiento de Dios. Adelante, por favor. Hay una expresión bíblica que se reitera: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y pocas afirmaciones hay como estas. El Señor concluye: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y así Mateo 4:23, en torno al llamamiento. Mateo 23, 9, 18, sobre la parábola del sembrador. Y así Marcos 11, cuando el Señor realiza milagros. Marcos 7 también, cuando manifiesta su poder. Y el Apocalipsis. Una y otra vez el Señor dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. El mandamiento es Shema: escucha, escucha, Israel. Si no escuchamos, en realidad estamos olvidando lo que el Señor nos pide. ¿Realmente escuchamos a Dios? Podemos decir que Dios ha querido hablarnos, y la religión cristiana, la judía, porque son nuestros hermanos mayores, tiene su fundamento en una palabra que Dios dirige al hombre. Y en esa palabra Dios sale de sí mismo. Digamos, es una manifestación de lo que llamaríamos la apertura de parte de Dios. No obstante, nosotros no escuchamos, y quizá nuestra máxima lejanía para con Dios. Adelante, Dios nos habla
y espera que nosotros le escuchemos. El texto bíblico del Salmo 115 marca la diferencia entre Dios y las deidades, no digo los dioses, deidades de otros pueblos. Y lo dice de esta manera: esos son ídolos mudos, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, que sean igual los que los hacen. Y este texto lo va a tomar 1 Corintios 12:2 para hablarnos del Dios que nos ha hablado. La vida cristiana se fundamenta en un Dios que no se queda mudo, en un Dios que habla, en un Dios que abre su corazón, en un Dios que nos manifiesta su voluntad, en un Dios que nos manifiesta su designio. Recuerda aquel texto hermoso de Juan 15:16, donde dice el Señor: ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ustedes saben porque les he revelado todas las cosas. Sí, nosotros somos amigos porque Dios nos ha hablado, porque nosotros conocemos su palabra, pero sobre todo porque esa palabra que Dios nos ha dado ha llegado a la plenitud, sobre todo en la encarnación, en el Dios hecho hombre. La palabra se encarna y planta su tienda entre nosotros, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Entonces, el fundamento de tu vida cristiana y mi vida cristiana es que Dios en la autoapertura nos ha hablado, y a esto le llamamos revelación. No obstante, ante el Dios que sale de sí mismo, tú y yo tenemos que también tener una autoapertura. Y esta autoapertura significa escuchar. Si Dios habla y sale de sí mismo, tú y yo tenemos que escuchar para recibir precisamente la palabra de Dios. Adelante, por favor, Fer. Y así el cristianismo vive de la revelación divina, que alcanza en Cristo su cima más alta e insuperable. Puedes, no puse todos los textos aquí, pero puedes leer Hebreos 1:1. Muchas veces, de muchas maneras, habló Dios a los hombres por medio de los profetas, pero en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo único. O sea, la cima de la revelación se encuentra en la persona de Cristo. Y una vez que Dios nos habla a través de su Hijo, no existe ninguna otra palabra que pudiera venir a oscurecer o a disminuir o a opacar esta palabra que en Cristo hemos recibido. Porque en Cristo hemos escuchado directamente a Dios, que ha venido a la tierra a hablarnos. Entonces, el Dios que nos habla tiene la plenitud de la revelación insuperable en la persona de Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer una vez que Dios nos ha hablado? Lo primero, conservar esa palabra, guardar el depósito. Y aquí hago referencia a este texto de 1 Timoteo 6, del 20 al 21. Le dice Pablo a Timoteo: guarda el depósito. El depósito es para nosotros el tesoro. O sea, lo que Dios nos ha hablado, eso tienes que conservarlo con mucho celo, con mucha lealtad. Yo quisiera que pudieras recordar que la principal cualidad en un servidor, y la iglesia no es dueña de la palabra, la iglesia es servidora de la palabra. Esta iglesia que es servidora, y este Timoteo que le dice Pablo: tú eres servidor. ¿Y cuál es tu deber? Guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas. También lo que te diga la falsa ciencia. Algunos que profesaban la fe se han apartado de la fe. Guarda, sé fiel. No tires a la basura el tesoro que Dios te ha dado. Yo quiero reiterar, la principal cualidad de un servidor es la lealtad. Por eso Francisco no puede predicar, el Papa Francisco, otro evangelio que no sea el de Cristo. Don Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, no puede predicar otro evangelio que no sea el de Jesucristo. El padre Rogelio, el padre David, el padre Miguel, el padre Juanjo, o sea, quien gustes y mandes, no puede predicar otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo. La principal cualidad de un servidor es la lealtad.
Por eso dice Pablo, guarda el depósito. O sea, se te entregó la palabra, conserva la palabra. No obstante, dentro de esta revelación y Dios que nos ha hablado, este texto que está al calce de Gálatas 1 al 6 al versículo 9, nos habla de lo que en ocasiones somos propensas las personas. Dice San Pablo, me maravillo de que abandonando al que les llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. Fíjate, son los inicios del cristianismo. La carta a los Gálatas se escribe hacia el año 54. Del año 33 en que el Señor ofreció su sacrificio, al año 54 en que Pablo le escribe a la comunidad de Galacia, han pasado 21 años apenas. Y dice Pablo, me maravillo de que abandonando al que les llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. Y entonces él corrige, ¿qué digo otro evangelio? O sea, no existe otro evangelio, pero hay algunos que les perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. O sea, el evangelio es la buena nueva, evangelio, el anuncio del bondadoso. Dice, pero aun cuando nosotros mismos, y se incluye él, o sea, aun cuando nosotros mismos, yo Pablo, yo Apolo, yo Pedro, yo Santiago, aun cuando nosotros mismos, o incluso, aunque viniera el arcángel Gabriel, aunque viniera el arcángel Miguel, aunque viniera el arcángel Rafael, dice, aunque un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, lo traduzco, sea maldito. Como lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. O sea, no podemos escuchar o no podemos recibir otra palabra porque en Cristo ya ha sido plena la revelación. Bueno, te decía, es una autoapertura, Dios que habla, y es una autoapertura de parte tuya y mía, el adherirnos y el escuchar. Adelante, por favor. Entonces, la infinita pregunta que se hacía sobre Dios, Dios nos ha respondido en la persona de Cristo. Todo lo que tú quieras conocer sobre Dios está en el Evangelio, está en la persona del Señor, con su palabra, con sus actitudes, incluso con sus silencios, con sus preguntas, pero sobre todo en la entrega generosa en la cruz. Ahí es donde está la revelación plena. Locura para los hombres, dice Pablo, pero es la sabiduría de Dios. Debilidad, el Cristo crucificado, debilidad. No, es la fortaleza de Dios que viene a fortalecernos a nosotros. Por eso, ante la autoapertura de Dios que nos habla, la verdadera escucha tuya y mía que brota de la fe, no de la creencia, ya hablamos de la fe en otros momentos. La fe es la luz de Dios. La creencia son mis pensamientos. Y cada quien tiene creencias. Es que dicen, no, padre, cada quien tiene sus creencias. Sí, creencias, sí. Porque yo pienso algo, otro piensa otra cosa, otro piensa otra cosa, pero lo que Dios nos ha dicho, ni otro ha escuchado otra cosa, ni yo he escuchado otra cosa, ni otro escucha otra cosa, porque la palabra de Dios solamente dice algo en la persona de Cristo. La verdadera escucha brota de la fe, que dice, escucho, creo lo que me estás diciendo. Y sobre todo, bueno, es la autoapertura de Dios en la revelación y la autoapertura tuya y mía en torno a la escucha. El problema de hoy en día es que no sabemos escuchar a Dios. Le tenemos miedo a escuchar a Dios. Una amiga de hace muchos años, estoy hablando cuando yo era seminarista. Como alguna vez te comenté, siendo seminarista, trabajaba en la zapatería Tres Hermanos los veranos y a veces los poquitos días de la vacación navideña e incluso la vacación de Pascua para tener dinerito y apoyar a mis papás conmigo mismo, o sea, no para otra cosa, para tener lápices, libretas, libros, alguna ropa. Pero ahí había una amiga que, pues, conservo la amistad, gracias a Dios, porque su papá trabajó también en el seminario como carpintero. O sea, su papá, don Víctor, ella se llama Angélica Muñiz.
Bueno, Angélica un día dice, cuando supo que yo era seminarista, dice, mira, yo no leo la Biblia porque dicen que quien lee la Biblia se muere. Dije, no, pues todos nos vamos a morir. El problema es que pues no dejas que la palabra de Dios te guíe. Hoy te digo, el hombre no quiere escuchar la palabra de Dios. No se da tiempo para que Dios le hable. Pero antes de hablar de algo concreto sobre los dos mandamientos, adelante, quiero marcar la diferencia entre oír y escuchar. Oír, digamos, es distinto. Adelante, Fer. La actitud de aquel que escucha, a diferencia del que solo oye, es que el que escucha tiene un corazón abierto y sobre todo un corazón abierto y dispuesto al cambio. Oír no nos compromete, pero escuchar, abrir el corazón sí nos compromete. Lo que ya sabemos, oír es una disposición exterior, mientras que escuchar es una disposición interior. Cuando escuchamos con el corazón abierto la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de que ese diálogo entre Jesús y aquel experto en la escritura, en la ley, de en sí mismo ya significa mucho. Porque mientras que el Señor le está diciendo a aquel doctor de la ley, respondiéndole ante la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor dice, Shema, escucha. Aquel doctor de la ley está viendo que Jesús, Shema, que Jesús lo está escuchando. Y como Jesús lo escucha, aquel doctor de la ley se siente comprendido y dice, tienes razón, Señor. Y el Señor le dice, no estás lejos del reino. El problema hoy en día es que nos sentimos incomprendidos porque no escuchamos. O sea, cuando alguien no te escucha, es alguien que no te comprende. La comprensión más lamentable es digamos, la incomprensión más lamentable es la del que no te escucha. Puedes tú vivir junto a alguien, puede haber 10 personas junto a ti, pero no te escuchan, no te sientes comprendido. Y en la incomprensión te sientes solo, te sientes sola, que es de las soledades malas. Porque hay soledad hoy por la indiferencia, hay soledad por el abandono, hay soledad, digamos, por esa situación difícil que la persona de pronto tiene quebrantos o tiene momentos de fracaso. Pero la peor soledad es la de la incomprensión. Porque alguien vive contigo o otra persona vive contigo, alguien tiene años viviendo contigo y no te escucha y te sientes incomprendido. Fíjate cómo Jesús comprende. Aquel hombre le pregunta, para ponerle a prueba, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y dice Jesús, Shema. Pero Jesús también, Shema. Jesús le escucha, que es el mandamiento principal, escuchar. Es ahí donde está la expresión fuerte. Adelante. El mandato es Shema. Porque cuando, digamos, aquel doctor de la ley escucha qué clase de maestro es Jesús y cuál es el mandamiento principal que está por encima de otro, se siente alegre y agradecido y entonces lo va a seguir, porque el Señor le dice, no está lejos del reino. En realidad, bueno, el mandamiento de la ley es escucha, pueblo de Dios, escucha, Israel, escucha, iglesia, escucha, bautizado, escucha, presbítero, escucha, obispo, escucha, papa, Shema, escucha, Dios te habla, Dios te está hablando, escúchale. Y una vez que le escuchas, entonces sí dices, bueno, sí, ya le escuché, debo amarlo y debo amar al prójimo. Pero el problema es que hoy vivimos en torno al ruido. Quisiera, te decía, adelante, no separar esta reflexión. En realidad iba a enfatizar el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda alma, con todas tus fuerzas.
pero no puedo separarlo del amor al prójimo. Quiero comentarte que cada 13 de junio, la fiesta de San Antonio de Padua, cuando algunas personas ponen las 13 moneditas pidiendo un novio, y algunos ponen a San Antonio de Padua hasta en el congelador de cabeza. Pobre San Antonio, ¿qué culpa tiene? Pero bueno, el 13 de junio del año 2020, del año 2019, del año 2018, del año 2017, 13 de junio, el Papa redacta un mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres, que en este caso se vivirá el 15 de noviembre. Y entonces, dándonos la carta del 13 de junio, nos marca la reflexión que viviremos cuando terminemos el año litúrgico y empezamos a vivir el Adviento, en la Jornada Mundial de los Pobres. Y me agradó mucho, o sea, por eso quise compartirte son 3 diapositivas nada más, en torno a lo que Dios nos dice. Y el mensaje del Papa brota de este texto del Eclesiástico, también conocido como Siráside, capítulo 7, 32. Dice, tiende tu mano al pobre. Y el libro del Eclesiástico, como lo dice el Papa, es un libro de la sabiduría. Pero dice, hoy tenemos que poner la mirada en esta palabra de Dios, el Shema, que nos habla y que nos pide escucharle, sobre todo para superar las barreras de la indiferencia. Porque hoy en día, y el mensaje, ojalá lo leas, 13 de junio, hoy el mensaje nos habla acerca de una atención especial, sobre todo ante el problema del COVID. Pero dice el Papa, ¿qué significa tender la mano al pobre? Y lo comparto, y con el número del mensaje adelante, quiero compartirte este número 6. Porque aquí habla de tú y yo que estamos tendiendo la mano al pobre. Y no es ninguna forma de sentirnos soberbios o vanos, no. Dice, tender la mano es un signo que recuerda proximidad, solidaridad, amor. Y habla del COVID. En estos meses en los que el mundo entero ha estado como abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¿cuántas manos tendidas hemos podido ver? La mano tendida del médico que se preocupa por cada paciente tratando de encontrar el remedio adecuado. La mano tendida de la enfermera y del enfermero que mucho más allá de sus horas de trabajo permanecen para cuidar a los enfermos. La mano tendida del que trabaja en la administración y proporciona los medios para salvar al mayor número posible de vidas. La mano tendida del farmacéutico, quien está expuesto a tantas peticiones en un contacto arriesgado con la gente, pero ahí está. La mano tendida del sacerdote que bendice con el corazón desgarrado, porque cómo no va uno a contristarse cuando ve ese cuadro de muerte de personas que uno vio apenas días anteriores con todo el vigor y que ahora uno los ve reducidos a su mínima expresión. Pero ojo, la mano tendida del voluntario que socorre a los que viven en la calle y a los que a pesar de tener un techo no tienen comida, pero habla del voluntario, de la persona que tiene voluntad, de la persona que quiere ayudar al prójimo. La mano tendida de hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad. Y otras muchas manos tendidas que podríamos describir hasta componer una letanía de manos tendidas. Tiende tu mano al pobre, dice el texto del Eclesiástico. Todas estas manos han desafiado el contagio y el miedo para dar el apoyo y el consuelo. No obstante, veamos otras manos que se tienden adelante. Por eso pongo interrogación. Y pasamos del número 6 al 9. Tiende la mano al pobre. Destaca por contraste la actitud de quienes tienen las manos en los bolsillos y no se dejan conmover por la pobreza.
de la que a menudo son también cómplices. La indiferencia y el cinismo son su alimento diario. Ya que habló de las manos tendidas, dice, ¿qué diferencia respecto a las generosas manos que hemos descrito? Hay manos tendidas para rozar rápidamente el teclado de una computadora y mover sumas de dinero de una parte del mundo a otra, decretando la riqueza de estrechas oligarquías y la miseria de multitudes o el fracaso de naciones enteras. Hay manos tendidas para acumular dinero con la venta de armas que otras manos, incluso de niños, usarán para sembrar muerte y pobreza. Hay manos tendidas que en las sombras intercambian dosis de muerte para enriquecerse y vivir en el lujo y en el desenfreno efímero. Hay manos tendidas que por debajo intercambian favores ilegales por ganancias fáciles y corruptas. Y ojo, nos habla a nosotros, a los que hoy el Señor dice, Shema, Shema Israel, escucha Israel. Shema iglesia, escucha iglesia. Shema bautizado. Hay manos tendidas que en el puritanismo hipócrita establecen leyes que ellos mismos no observan. Hipócritas. Y la invitación muy cercana al mandamiento, al Shema, que hoy se nos da, es la siguiente. Adelante, con esta diapositiva concluimos. Dice el Papa, no separes el amor a Dios, tu oración, del amor al prójimo, tu solidaridad. O sea, ¿cómo puedes orar si no eres solidario? ¿Cómo dices que tienes tanta espiritualidad si no te apiadas del hermano? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Shema. Escucha a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero un segundo mandamiento que es idéntico al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, la solidaridad. Y en el número 2 de este mensaje que el Papa nos dio el 13 de junio dice, la oración a Dios y la solidaridad con los pobres y los que sufren son inseparables. Primer y segundo mandamiento. Para celebrar un culto que sea agradable al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Es necesario reconocer que toda persona, incluso la más indigente y despreciada, lleva impresa en sí la imagen de Dios. Pero el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal atención deriva el don de la bendición divina traída por la generosidad que se practica hacia el pobre. Por lo tanto, el tiempo que se dedica a la oración nunca puede convertirse en una coartada para descuidar al prójimo necesitado, sino todo lo contrario. La bendición del Señor desciende sobre nosotros. Y la oración, tu oración, mi oración, la oración de Rogelio, tu oración también, logra su propósito cuando va acompañada del servicio de los pobres. Cuando el primer mandamiento no olvida el segundo. Y cuando en el Shema escuchamos a Dios, los dos mandamientos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.